Gracias por continuar con nosotros. Abogado, no cabe duda, se necesita un cambio, ¿verdad? Hay cuestiones, como usted las tomaba y las subrayaba, para tomar en cuenta, para ver que el tema en realidad, según su punto de vista, no es si la CICIG se quedó o se va, sino los puntos de vista que hay que poner, los álgidos en esto para tomar la decisión o estar de uno u otro lado. Sin embargo, en lo que se cambian las reglas del juego para que la justicia sea justa, si vale esa frase, ¿qué pasaría en ese ínterin? Porque algunos que defienden que esta se quede es para un proceso para aprender a caminar. Se recuerda que así nos decían, este bebé no sabe caminar, traigámosle a alguien para que lo apadrine. Así es. ¿Qué pasaría? ¿Quedaríamos sin alguien que cuide o ese cuidador no ha estado por ahí para cuidar ese crecimiento? Yo creo que por muy complejo que se vea la situación, se puede salir de la crisis en la que está el sistema de justicia. Sí creo que las reformas tienen que ir en 3 ejes. Fortalecimiento de capacidades de investigación, no solo en investigación criminal, sino en investigación en los ámbitos de ataque frontal a la corrupción. Como mencionaba, la Contraloría General de Cuentas tiene que funcionar en sus facultades de investigación. Reforma procesal, procesos, digamos, un formato único de proceso que sea oral, que utilice la tecnología, que sea más corto. Y el otro aspecto es el incentivo para que los mejores profesionales opten a ocupar cargos en la carrera judicial. Si nosotros empezamos las reformas el día de hoy, y voy a poner un ejemplo, si hoy se modificara la ley de la carrera judicial o la ley de comisiones de postulación, no vamos a saber si la reforma fue exitosa o no, porque será hasta dentro de 5 años que se ponga a prueba en el siguiente evento si la reforma fue buena o no. Si hacemos una reforma procesal, quizás sea dentro de 2 años que empezamos a ver resultados. Y si hacemos otra reforma en las capacidades de investigación para que la calidad de las pruebas llegue, también serán 2 o 3 años. Es decir, el reto que tenemos es un reto grande, que tiene que ir escalonado con una reforma integral, pero que supera lo que es la CICIG. Y lo que tenemos que plantear los guatemaltecos son propuestas de reforma. ¿Hay esfuerzos que se han avanzado? Sí. Por ejemplo, un código unificado procesal, en los últimos 6 años hay 2 diferentes propuestas. La última de la Corte Suprema de Justicia saliente. Propuestas para mejorar la ley de la Contraloría General de Cuentas, en varios tanques de pensamiento las hay. Y propuestas para mejorar la ley de carrera judicial y comisiones de postulación también las hay. Es decir, tenemos suficientes análisis e investigación para poder concretar en planteamientos de reformas a leyes ordinarias que mejoren todo el sistema. Recordemos que la CICIG tiene un mandato puntual, estructuras criminales incrustadas en el Estado, pero el problema de justicia en Guatemala va más allá que eso. Es un problema desde su parte procedimental, su parte de recursos, su parte probatoria y su parte de recurso humano. Por lo que centrarnos en la discusión de la CICIG, yo creo que no solo no resolvemos el problema, sino que nos remitimos a los hechos. 7 años después de que la CICIG estaba en Guatemala, el sistema de justicia en su conjunto no ha mejorado. O sea que es un apadrinamiento, según su punto de vista, que no ha servido de nada porque no ha habido procesos para ir avanzando. Resultados escasos, porque la misma comisión se topa con un sistema que en su conjunto no funciona a la velocidad y a la calidad que debería de funcionar. Entonces, el análisis tiene que ser más allá de la continuidad o no de la CICIG. Hablando precisamente de ese tema que se habla, se queda, no se queda, hemos escuchado y hemos visto en pantalla diferentes actores de nuestra sociedad, diputados, incluso hablando de sí o no. ¿Podría ser que esta discusión realmente tenga un carácter más político, con intereses especiales de parte de estas personas, que unos diciendo que sí, unos diciendo que no, en su opinión? Creo que sí, que podría haber algunos grupos, no estoy diciendo que todos lo sean, pero podrían haber algunos grupos que piensen que la CICIG podría acompañar alguna agenda de tipo política o ideológica. Hay un aspecto importante que yo le diría a los guatemaltecos. Toda sociedad, digamos, se sustenta en un sistema de valores que está en la Constitución. En la Constitución de Guatemala, la persona humana está concebida como el sujeto de todo el ordenamiento jurídico, y los constituyentes pensaron en un sistema en donde las autoridades, los gobernantes tuvieran límites y estuvieran sujetos a la ley. Cualquier situación que propongamos debe ser pensando en que el ser humano, en la persona individual, es el sujeto del ordenamiento, porque si nosotros planteamos soluciones de organismos,
llámese CICIG o llámese otra institución, que están por encima de la ley, que no tienen un mecanismo de control, que si cometen una ilegalidad no se les puede procesar, al que estamos dejando indefenso es al ciudadano. Entonces, cualquier propuesta tiene que ser pensando en esas garantías de los derechos individuales del ciudadano. Y es ahí donde yo no comparto el esquema como lo tiene la CICIG. Y deberíamos de aspirar en algún momento en que en Guatemala todos estemos sujetos a la ley. No importa si alguien es guatemalteco o extranjero, si incumple la ley, que reciba una sanción, que reciba un castigo. Esa sería una aspiración sobre la cual hay que construir con unos buenos cimientos, y esos buenos cimientos es que desde su origen no haya alguien al margen del control de la ley. ¿Puedo yo leer sus palabras como abogado constitucionalista, que entonces la CICIG es inconstitucional? Mire, la Corte de Constitucionalidad analizó en su momento el mandato. Por eso se lo pregunto. Así es. Yo lo que diría, yo no lo pondría en si es inconstitucional o no, sino a qué debiésemos de aspirar. Si fue una solución temporal, que al final en el mundo no existe un experimento como el que se hizo en Guatemala, 7 años después, evaluemos si los resultados nos tienen con un sistema de justicia más fuerte o no. Y la respuesta es no, resultados escasos y un sistema de justicia igual de débil. Entonces no es la solución. Planteemos soluciones dentro del marco en que todos estemos sujetos a la ley, y soluciones integrales, más completas que una comisión internacional. Por supuesto, en toda situación hay varios puntos de vista. El analista Juan Carlos Carrera de ACIE subrayó la importancia de la permanencia de la CICIG en Guatemala. Veamos. En relación al trabajo que ha hecho la CICIG y sobre todo a la continuidad de su mandato, se considera que debe continuar, que es importante que se solicite la prórroga del mandato, porque se considera también que es necesario fortalecer a las instituciones de justicia, particularmente el organismo judicial, el Ministerio Público. El mandato de la CICIG es muy claro, tiene las funciones, y una de sus funciones principales es desmantelar los aparatos clandestinos de seguridad incrustados en la misma administración de justicia, y esto es un trabajo que requiere de procesos serios de investigación, de fortalecer a las instituciones, de depurarlas también, y por eso se considera que es importante que continúe. Bueno, según este analista, es importante que la CICIG esté acá precisamente para que aprendamos a hacer estos procesos. No somos capaces entonces, en su opinión. No comparto la opinión, y voy a poner un ejemplo como lo fue el caso de Colombia. En el caso de Colombia hubo un plan Colombia similar al plan Prosperidad que se plantea para Guatemala. Tenía problemas de narcotráfico muy fuertes en un momento dado, de los cuales poco a poco Colombia ha venido saliendo. Y no existió una comisión internacional que estuviera por encima del control de la ley. Es decir, fue un proceso difícil, fue un proceso complicado, pero poco a poco fueron fortaleciendo las instituciones. Yo sí creo que se necesita combatir estructuras que están en el Estado, considero que hay que atacar la corrupción. Mi planteamiento es de que cualquier solución que se dé debe estar sujeta a que si comete una ilegalidad o arbitrariedad, pueda uno controlar, digamos, jurisdiccionalmente que esa arbitrariedad no ocurra. Porque si no estaríamos hablando de un ente que está más allá del bien y del mal. Porque no importa si actúa bien o actúa mal, no va a poder rendir cuentas alguien, sea un fiscal, sea un comisionado, de si su actuar es prudente o no. El mandato se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Han habido en los 7 años señalamientos, por eso hablo de resultados escasos. Han habido algunos resultados, pero también han habido algunos señalamientos en donde simplemente no hay una vía para deducir responsabilidades. Vamos a seguir hablando más del tema, por supuesto, pero vamos a hacer una pausa. Quédese con nosotros en Noticiero Guatevisión. Electoral recibe oxígeno por 140 millones de quetzales. Con eso regresamos.